Sí, la presentación de PDF, entonces me voy a pasar. Pero gracias por apuntarme. No, por favor. Entonces, les mostraba. Sí, que tenemos acá este ejemplo. Van a ver que está escrita la solución del problema de aleta que vimos en la clase pasada. Lo refrescamos. El problema de aleta de la clase pasada. Y era, si recuerdan, ¿no? La geometría. Esto de la geometría, ¿sí? Como una barrita, así se podría pensar. Lo habíamos planteado en forma unidimensional, ¿sí? Con hipótesis, habíamos llegado a la ecuación diferencial, resolvíamos las condiciones de borde y teníamos el perfil de temperaturas, cómo se desarrollaba en función de parámetros. Esto me olvidé de corregirlo ahí. Voy a corregirlo. No, el abscisa acá. Bueno, no importa, no era eso lo importante, sino que estaban las ecuaciones, la solución, ¿sí? También tenían acceso, habíamos determinado la eficiencia. Y bueno, eso está escrito acá, o sea, no tienen mucho trabajo en sí, ¿no? Como que están escritas las ecuaciones, está escrita las funciones que permiten tener esos campos de temperatura o de eficiencia eventualmente. Y hay algún reemplazo de valores con un problema que estaba en la guía que tienen ustedes, no me acuerdo cuál era, pero no importa, no es tan grave. Le pongo una cantidad de términos porque eso... no, perdón. Esta es la, perdón. Iba a mezclar dos cosas. Ahí está la solución unidimensional y también escribí una solución bidimensional, que es lo que vamos a ver ahora en un ratito. Pero lo que les quería mostrar es que estaban las dos comparadas, ¿sí? Y que, bueno, acceso allá a la solución unidimensional pueden tener, digamos, pueden comprender qué es lo que está escrito. Ahora, entonces, vamos a presentar, no sé, lo puse este ejercicio porque tenía aletas, pues recuperamos lo de la clase pasada, y presenta la motivación un poco de extender el análisis a problemas en 2 o 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, el hecho es como que va a haber cierta diferencia, mayor o menor, se podrá cuantificar eso. Ahí. Pero bueno, se hace necesario. A veces la hipótesis unidimensional es demasiado grosera, nos permite llegar a un resultado aproximado, pero no satisfactorio para nuestros cálculos en ingeniería. Entonces, sobre el problema de conducción en 2D o en 3D, presentamos primero un método gráfico, un método de los años 20, no sé, pero no 1920 o 1820. Pero no es para molestarlo, sino no imponerlo, casi no lo van a usar, pero es una curiosidad y les queda tal vez como algo de referencia o para tirar un número rápido, a veces usar estas soluciones gráficas. Bueno, entonces el método es bastante sencillo. Supónganse, nosotros hasta ahora vimos paredes, por ejemplo, problemas unidimensionales, paredes, en las cuales había una sola dirección principal o de relevante, más bien. Entonces, si tenemos curvatura acá, ¿no? También vimos problemas de curvatura cuando veíamos coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, pero acá tenemos una curva y una recta, entonces ya eso nos saca de nuestra comodidad. Entonces se hace inevitable plantear este problema con otro método. Bueno, el primer abordaje, les decía, entonces sería, este método gráfico consiste en dibujar isotermas. Primero vienen por condición de problema, la primera isoterma, T sub A, y la otra T sub B, ¿no? Como antes habíamos hecho con las paredes. Y intercalamos entre ellas distintas, y esto es ese método gráfico, ¿no? Como que uno lo hará más o menos aproximado. Bueno, entonces ven cómo se va haciendo cada vez más recta esta curva, empieza acá, paralela. Y también al mismo tiempo
vamos a definir una especie de cuadraditos curvos, es medio contradictorio, pero bueno, son elementos que tengan más o menos la misma dimensión, lo mismo ancho y largo. Los cuadraditos. Y entonces dibujamos isoflujo, que son curvas que recuerdan que por ahí va el flujo de calor. Y bueno, trazamos también con este método gráfico tantas como sean necesarias para ilustrar el problema. Bien, entonces hacemos una especie de zoom en algún espacio de este dibujo, ¿sí? Y vemos lo siguiente. Entonces tenemos las isotermas, esta, AT sub n, otra AT sub n más 1, otra AT sub n más 2. Y, como les decía, las isoflujo por acá. Y entonces el calor solo puede pasar en la dirección de las isoflujos, ¿no? Recordemos la isoterma, a la misma temperatura no hay flujo de calor. Entonces tenemos acá como una especie de tubito por donde pasa el calor, Q sub I. ¿Ah? Y el cuadradito está definido así como X de ancho X1, de largo Y sub 1. Y uno vecino será X2 dividido Y sub 2. Entonces, como son aproximadamente cuadrados estos elementos que tienen cierta curvatura, se cumple esto, tal vez tendría que poner el aproximado, X1 dividido Y1 es como X2 dividido Y2, aproximadamente 1. Entonces, el calor que está pasando por esta especie de tubo que tenemos acá, esta fila, será, aplicamos la ley de Fourier. Entonces ahí tenemos menos lambda por la superficie sería I1, ¿sí? El ancho I1, y el delta T dividido delta X, o sea, el gradiente de temperaturas, que sería delta T dividido X1. Entonces, por eso llegamos a esta expresión para aquí. Lo mismo podríamos hacer un intervalo adelante, entre n más 1 y n más 2, y tenemos ahí el lambda I2 dividido X2. ¿Cómo elegimos estos cuadrados curvos? Por eso la elección de comodidad. Esto es más o menos 1, ¿no? Es aproximadamente 1. Entonces, Q sub I es menos lambda por delta T. Y si también nosotros elegimos juiciosamente los delta T's, nos va a quedar los delta T, juiciosamente digo, al mismo espaciado, nos queda un delta T sub J, un delta T entre dos filas, ¿no? Dos isotermas consecutivas. Entonces, menos lambda delta T sub J. Bien, entonces tenemos como esta notación matricial nos queda, ¿no? Entonces, el calor total será la sumatoria de todos estos Q sub I, ¿no? N, Q sub I, el que va por acá, el de arriba, el de abajo, y siguiendo, barriendo toda esta superficie. Y entonces, bueno, dada la definición de los Q sub I, nos va a quedar ahí un delta T, el lambda sale afuera porque es el mismo. La sumatoria va sobre los delta T sub J y desde I igual 1 hasta N. Y entonces, esto de aquí, este delta T sub J, podríamos expresarlo como T sub B menos T sub A, la diferencia entre los extremos de temperaturas, dividido la cantidad de columnas que hemos creado, ¿no? De estas así columnas de isotermas, bueno, columnas isotermas. Entonces, si fueran J columnas, tendríamos T sub B menos T sub A dividido J, sería esto. Y bueno, el otro, esta sumatoria directamente sería multiplicar por N, dado que no depende de I. Eso, entonces tenemos un resultado simple, ¿no? Menos lambda, N y J serán en función de lo complicado que sea la geometría. Pero bueno, ese cociente entre N y J da cuenta de la geometría. Influye entonces sobre
conforma una resistencia térmica. Bueno, es como un método que hoy día no se van a llegar a resultados cuantitativos, pero es para tener un orden de magnitud de algo, si uno lo hace y no tiene una computadora cerca, o no sé, en alguna situación. Bueno, entonces pasamos a una solución analítica, para ver que si tiene interés por ser un problema de esos canónicos, ¿no? De esos problemas de referencia que después se pueden usar en otras circunstancias, no solo en esta materia, en este problema, en este punto específico de lo bidimensional, ¿no? Entonces es el siguiente, se trata de como un rectángulo con condiciones de borde, temperaturas nulas en 3 lados, salvo en uno que vale T sub 1. Las dimensiones del rectángulo son A, digamos, largo y B ancho. Y es bidimensional, o sea, la dirección Z sería redundante. Bueno, acá están escritas entonces las condiciones de borde. Lo que vamos a resolver es la ecuación de Laplace en 2 dimensiones. ¿Sí? Escribimos ahí. Lo que hacemos es usar el método de separación de variables, que seguramente vieron en análisis 2. Un análisis ya, supongo que sí. ¿Sí? Entonces, cuando reemplazamos, no proponemos una solución que sea producto de 2 funciones en las 2 direcciones, x e y, una x grande y y grande, y reemplazamos en la ecuación de Laplace, y nos quedan así 2 expresiones dependientes únicamente una de x y la otra únicamente de y. Entonces, como sucede eso, podemos igualarlo esto a una constante, que la llamamos por comodidad lambda cuadrado, que no es el lambda, ahora estoy pensando eso, ese lambda no es el de la conductividad que habíamos usado hasta ahora. Así que es un valor, una letra, una constante de resolución de acá de la ecuación. Bueno, entonces nos quedan por resolver estas 2 ecuaciones diferenciales en vez de una. Este método lo que hace es que resolvemos 2, pero son 2 que sabemos resolver bien. Entonces, lo hacemos, son soluciones conocidas, la derivada segunda de x respecto a x 2 veces, más una constante por x, y la otra lo mismo, pero un signo menos para y. Así que las soluciones x e y son estas, ¿sí? Acá tenemos coseno, seno y unas exponenciales para y. Okay, entonces tenemos, ¿cuántas? 1, 2, 3, 4 constantes que tendremos que determinar con las condiciones de borde que pusimos. Entonces, aplicamos las condiciones de borde. En x igual 0, en el lado izquierdo, acá, x igual 0, la temperatura era 0 allí. Entonces, dado que el producto xy viene a ser la temperatura, reemplazamos en x igual 0, también, bueno, el seno de 0 es 0, entonces nos queda b por el coseno de 0, que es 1, b solo va a sobrevivir de ahí, por esta función en y, y dado que esto tiene que ser 0 para que no sea la solución trivial, la única forma es decir, bueno, b tiene que ser 0, la constante b es 0. Lo mismo hacemos para y igual 0, la base de ese rectángulo. Entonces ahí reemplazamos c por el seno de lambda x, y acá reemplazamos y igual 0. Entonces nos queda d más e, que es e a la 0. Igual 0, entonces e es igual a menos d. Una tercera condición en x igual a, o sea, el lado derecho del rectángulo. Bueno, ya teníamos esta condición, la introducimos. Ahora, lo que va a suceder es c por d. Sí, porque b era 0, entonces queda
C por el seno de lambda A por D, y dado que, bueno, D es menos C o viceversa, bueno, queda acá esta expresión de las exponenciales. Sucede entonces que llegamos a una expresión que igualamos a 0, 2c de seno de lambda A, es una constante, por el seno hiperbólico de lambda I igual 0. Entonces, toda esta constante tiene que ser 0. Bueno, la forma para que no sea la solución trivial, de nuevo, es que seno de lambda A sea 0. Entonces damos una condición sobre esta constante lambda que habíamos agregado al problema. Seno de lambda A es igual a 0. Lambda puede ser los n por pi, donde n dividido Una a... pregunta. Sí, perdón que termine. El 2 salió de Un segundito. para armar el seno hiperbólico. N son naturales. Ahora, el 2, perdón. Como preguntabas, ¿este 2 de dónde salía? Sí, Ah, se salió de multiplicar y dividir por 2 para armar el seno hiperbólico. Al menos yo entiendo de eso, pero no estoy seguro. Porque sí. no me acuerdo mucho cómo era el... Sí, sí. Esto dividido 2 es el seno hiperbólico. Entonces, multiplico por 2, divido por 2, está bien. Entonces, bueno, al dividir por 2, entonces nos forma el seno hiperbólico y queda un 2 acá arriba. Está bien, la verdad, de mencionarlo. Perdona que tenía que seguir para decir esto de los naturales, ¿no? Y entonces nos da una cantidad de lambdas que cumplen la condición. Bueno, entonces acá los valores que adoptan menos 12 por D para cada solución los llamamos autovalores o valores propios a sub n. Digamos, esta constante la rebautizamos. Decimos que valen a sub n. Porque ya vemos que los lambdas son infinitos, son tantos como n naturales. Entonces, la solución, que recordemos que era el producto de la función x grande con la y grande, dadas estas condiciones de Born, estos reemplazos que hicimos, nos va a quedar como a sub n por el seno de lambda n por x, porque ya el lambda no es cualquier lambda, es el lambda n, que es este, por el seno hiperbólico de lambda n por y. Todavía nos queda una constante por determinar, ¿no? Esto satisface Laplace, ¿no? Si lo pueden verificar si le falta. Bien, entonces, además, esta es una solución posible. Sabemos porque se trata de una ecuación diferencial lineal, que la superposición de cada una de esas soluciones, la suma, también satisface, ¿no? Entonces, ponemos esto, ¿no? La sumatoria de las t sub n, sumando estas n, es función de Laplace. Satisface Laplace, perdón. Entonces, tenemos la sumatoria en n de a sub n seno lambda nx, seno hiperbólico lambda ny. Ahora, ¿qué son estos a sub n? Nos queda una condición de borde, ¿no? Usamos x igual 0, y igual 0, x igual a. O sea, lados izquierdo, base, y lado derecho de ese rectángulo. Ahora nos falta la parte de arriba, que habíamos dicho que el valor era una constante que valía t sub 1. T en y igual b es igual a t sub 1. Bueno, entonces reemplazamos esto, ¿sí? En y igual b. Entonces nos queda a sub n por el seno hiperbólico lambda nb, que sería una constante, por el seno de lambda nx. Y esto lo rebautizamos de nuevo por comodidad, decimos que es un a sub n por el seno de lambda nx. Bueno, ¿cómo nos queda entonces? ¿Cómo determinamos estos a sub n? Acá usamos un resultado de matemática, un práctico, que sabemos que funciones pueden descomponerse como series de Fourier. Bueno, funciones con una serie de hipótesis a cumplir, que no las puse. Ah, sí, acá estaba. Tiene que ser periódica de periodo L, continua a trazos y acotada. Función que está, la constante t sub 1 la cumple.
Pero bueno, podrían tener distintas funciones. Es más, van a ver que esta condición, esta función no es tan fácil, o no sé, la solución sí es fácil, pero no es tan cómoda para integrar o algo así. Entonces, dado que sabemos que una función cualquiera en el intervalo 0 y L, X pertenece a ese intervalo, se puede desarrollar como una serie de Fourier, esta es la definición de ese resultado de matemática, ¿no? De series de Fourier. F de X la podríamos representar como una superposición, ¿sí?, de senos de npi X dividido L por unos coeficientes B sub n, que no es otra cosa, digamos, podemos ver la semejanza grande que hay con el resultado que tenemos por acá. Entonces, los A sub n en realidad serían como los coeficientes de la serie de Fourier, de esta función, T sub 1. Acá está puesto en genérico, pero nosotros tenemos T sub 1 de X igual a constante, igual a toda esta cosa. Entonces, bueno, esto es lo mismo acá. Entonces, esta era el resultado de matemática, ¿no? Cómo sacamos, si la función la descomponemos en serie de Fourier, los coeficientes son 2 dividido L, la integral de 0 a L, de f de x por las funciones base, ¿no? Seno n pi x dividido L. Estas son, ¿no? Estamos desarrollando perdón, acá, también. Estamos desarrollando una función cualquiera de fx como superposición de funciones base con estos coeficientes b sub n. Entonces, eso es lo que les decía. Entonces, ven acá, si uno pone una constante, bueno, tiene un resultado, habrá otros más directos, ¿no? Pero bueno, tampoco no es nada complicado. Bueno, aplicándolo a nuestro caso entre 0, x y a, el 0 y a en vez de l, entonces t sub 1 sería como los b sub n, n pi x dividido a, pensando estos b sub n como los coeficientes. Reemplazamos esta expresión de coeficientes acá, y reemplazamos f de x como t1, y bien, entonces tendríamos esto como solución. Bueno, entonces vemos que, bueno, los a sub n coincidirían con estos b sub n, los a sub n que eran los que buscamos, y estos a sub n a su vez eran como a grande sub n por el seno hiperbólico de lambda nb. Esto sería el resultado, aquí acá, ¿no? Este integral para recuperar como coeficientes. Entonces, bueno, resolvemos esto, tiene un resultado analítico relativamente sencillo, que es este de acá. Entonces a sub n son 2 por t1 por 1 menos 1 a la n dividido n pi seno hiperbólico n pi b dividido a. Bueno, entonces con eso, ya conocido los a sub n, expresamos todo lo que tenemos. Esto vendría a ser los a sub n y las dos funciones de x y de y. ¿Sí? Bueno, el t sub 1 queda ahí. Y si uno hace un plot de esto, un plot para las líneas de nivel o superficie de nivel, ¿no? Recuperaría este resultado. Fíjense entonces vemos acá, yo le puse un valor, en vez de t sub 1 le puse 30 y el resto le puse 0. Si recuerdan en la primera clase, les mostré unas isotermas, eran este problemita, ¿sí? Como ven, acá en las esquinas iba a haber algún problema ahí de convergencia, porque estamos pasando de una forma discontinua de t sub 1 a 0, ¿no? Ahí tendría como un pequeño problema, tendría que definirse mejor, seguramente, la condición o esta función t sub 1. Tendría que tener algo suave para llegar a este borde. Cuestiones numéricas de los planteos, ¿no? Bien, entonces ahí recuperamos estas isotermas. Este también se podría hacer con los cuadraditos, pero lo veo medio complicado de ejecutar, ¿no? También se puede hacer. No por estas cuestiones acá, como que es difícil después tener un elemento que mantenga, ¿no?
para cambios no tan drásticos como acá, ¿no? Acá tenemos una especie de U y acá tenemos una línea recta. En el otro era una U pero más suave, o al revés encima. Bueno, entonces seguimos, ¿no? Esta es las líneas de nivel. Un resultado de matemática que lo vamos a aplicar acá es que en las soluciones analíticas de problemas como el de la ecuación de Laplace, la suma de dos ecuaciones, de dos soluciones sí es solución, ¿no? Eso. Y entonces, en términos prácticos, ¿para qué nos puede servir? Un problema un poco más complicado. Supónganse que en vez de tener 0, 0, 0 y T1, bueno, tenemos T sub 2 en uno de los bordes. ¿Cómo hacemos? Bueno, usaríamos dos soluciones conocidas. Esta ya la acabamos de resolver. Y esta otra, 0, 0, 0 y T sub 2. Que es la anterior, pero dada vuelta. Cambiamos los X y los Y y el T sub 1 por el T sub 2. Y la conseguimos, ¿eh? Nos va a dar, las isotermas nos van a dar en este sentido. Bueno, no sé. Estoy como dibujando ahí, ¿no? La isoterma. Entonces, la superposición de estas dos soluciones sería solución de este problema que es algo más complejo. Entonces, bueno, así uno podría resolver distintos problemas ¿no? Esta solución que yo les dije canónica, ¿no? Así de referencia. Bien, este principio dejaría de ser válido. Bueno, sí, esto sí, si lambda, perdón, la conductividad, no es el lambda de la solución analítica, fuera una función de temperatura. Bueno, sí, tendríamos que replantear todo. Bien, pero nos quedamos con este buen resultado. Y entonces, lo que yo les puse hace un rato, les mencionaba del campus. Ahí. Acá, este problema de aletas, lo que van a tener... bueno, no le gustó que me haya ido y vuelto. Bueno, esto me pasa... no tengo suerte con este. A ver cómo lo puedo acá. Vamos a hacerlo acá. Tengo que relanzarlo. Tienen como una especie de tiempo de uso. Estas planillas así. Pero vuelvo a la presentación mientras, si no... Bueno, el otro tema... A ver, mientras está esto... Bueno, acá está, la única... Esto es un cambio que tengo que hacer para mandarle a ustedes. Entonces... Bueno, acá les escribí las ecuaciones. Y entonces lo que les mencionaba es que un problema de aletas, como el que vimos la clase pasada, podría asimilarse a usar este esquema, el de esto. Recuerden que la aleta la teníamos una temperatura de base acá, y estas tres, bueno, este lado, la propuesta es que este lado sería como la mitad de una aleta, la mitad, como que sería un problema de simetría. Acá la temperatura o la condición de convección y la condición del borde de la aleta, que podría ser otra. Recuerdan que había una en la cual no cambia la temperatura. Lo que es esa la que usaríamos, es esta, como que en este borde la temperatura no cambia, como que todo el calor se va por este borde de acá, y acá una condición de convección. Y acá esta condición ¿cómo es? De simetría, ¿no? ¿Qué estoy poniendo acá? La aleta sería en realidad, esto es el espesor dividido 2, ¿no? Thickness dividido 2.
porque se replicaría hacia abajo y este sería el centro de la aleta. Entonces en el centro todo es igual, la temperatura no va a cambiar, ¿sí? De arriba para abajo. Así que se usa por conveniencia este planteo y está resuelta esta ecuación, ¿sí? Y lo que les muestro Perdón, acá. una pregunta. Ahí dice que, bueno, que la temperatura no va a variar en la dirección de Y, pero sí lo va a hacer en la dirección de X. Eh, o sea, desde la base de la aleta hasta la punta. Pero la temperatura sobre el eje la dejamos como una sola o... No varía, atención, es una condición de borde, no varía en I igual 0, pero en el resto sí, porque es un problema bidimensional. Sí, sí, claro. En la dirección de X sí va a variar, pero sobre Y igual 0. O sea, en Y igual 0 y X. La temperatura va a ir variando, ¿no? Sí, sí, acá, digamos, la temperatura varía en función de X, ¿sí? Pero, por ejemplo, ahora me pongo el mouse acá, en un punto acá arriba, bueno, la temperatura varía con respecto a las dos, ¿sí? A las dos variables, a X y Y. Este ya no es el problema unidimensional que vimos la clase pasada, ¿no? Por eso es lo interesante del desvío que hay de la ecuación, ¿no? Respecto a la que resolvimos la clase pasada. Acá les pongo un resultado ya resuelto, ¿ah? Y aplicado con valores. Y entonces lo que les muestra esta figura es la distribución, por ejemplo, de temperaturas. Bueno, ahí lo que preguntabas, ¿no? En igual 0, en distintos cortes de Y. Y en distintos cortes de Y, como varía. Y bueno, y su comparación con el problema unidimensional. Bueno, acá estaba, pero bueno, el unidimensional sería como el de igual 0. ¿Ah? Y ven que hay diferencias apreciables. Y también en términos, se compara en términos de eficiencia, ¿no? Como la eficiencia tenemos que comparar el calor disipado con el calor evacuado si la aleta fuera ideal, ¿no? Era esto, ¿no? Calor de la aleta. Entonces, acá se evalúa el calor de la aleta como que es un poco más complejo, pero está puesto el resultado. Y entonces pueden comparar, a ver si está así, ¿no? La aleta unidimensional sería hasta la azul, la eficiencia en función del espesor, y la negra sería la 2D, ¿no? Bueno, entonces una propuesta que les puse por ahí era como derivar esta ecuación. A ver, trabajo práctico, les puse trabajo práctico número 1. A ver. Ya alguien lo quiso hacer. Igual, no importa. Sí, es un ejercicio medio matemático, pero para que apliquen eso que acabamos de ver, ¿no? Vimos la solución con un borde a T1. Bueno, encuentren la solución y después grafiquen tres condiciones de espesor dividido largo, la efectividad y, me olvidé de escribir acá, ahora lo voy a cambiar, y ¿cómo es? La distribución de temperaturas. Eso estaría bueno. Y bueno, y pueden aprovechar que está bastante resuelto acá, o sea, pueden machetearse todo lo que necesiten. No hay ningún problema. Lo único que lo bueno es que después hagan una producción o que presenten algo propio y ordenado. Después lo adjuntan acá como un PDF. Ok, bien, entonces eso es en relación a este problema del rectángulo. Entonces, otro tema que lleva el nombre de factores de forma, ¿sí? Consiste en tener como un parámetro simplificado, ese sería el factor de forma, para distintos problemas de geometrías conocidas que se han resuelto en forma analítica. Recuerden que, bueno, acá sería la inversa, ¿no? De 1 de lambda S sería la resistencia térmica. Por eso de ahí el interés. Entonces había
distintas soluciones, ¿no? Que se conoce S, de acuerdo a conocer la solución geométrica de esto. Esto usaba resultados de transformación conforme, cosa que en uno de los ejercicios se veía en análisis 3, recuerdo, no sé si se sigue viendo, y quedaba muy descolgado. Yo cuando vi eso me resultó muy difícil pensar en esto. También en transformación conforme se usa mecánica de fluidos, pero como que estaba muy desconectado la motivación de la herramienta. No digo que está bueno, para mí está bueno eso, transformación conforme, es como llevarse esa... Pero bueno, faltaba un poquito ahí de darle una intro física o, no sé, ingenieril. Bueno, acá entonces tienen ahí parámetros, distancias, diámetros de estos elementos, y aparece en relación a la geometría, entonces es factor S, que después lambda S, 1 y de lambda S será la resistencia térmica. Bueno, ese es el interés para nosotros, ¿sí? Bueno, hay varios, esto creo que lo saqué del libro Nellis Klein, pero bueno, está en inglés lo único, pero este es un libro muy bueno. Bueno, distintos ejemplos, ¿no? También habrá, en algunos casos, 3D, ¿no? Que es el mismo, es extendido el mismo concepto. Bueno, no voy a... Les había puesto el cuatrimestre pasado un ejercicio de eso, pero no sé, no lo usamos tanto, pero está bueno que lo conserven el concepto, bueno, hay unas condiciones cuando llegamos a 3D y esto, ¿no? Que las condiciones que las superficies tienen que tener temperaturas uniformes, ¿no? Ahí estamos como bien limitados, ¿no? Tampoco problemas con generación de calor, porque nos perdemos la linealidad, y conductividad constante, eso también lo habíamos dicho antes. Y bueno, un caso genérico tridimensional tendríamos como los factores de formas, distintos factores de forma, de pared, de aristas, de esquinas, y bueno, ahí está un resumen de eso, de factores de forma. Esto es entonces conducción estacionaria, y ahora sí damos inicio a la conducción no estacionaria, que probablemente vean algún ejemplo hoy, ya después con Sergio. Bueno, el esquema acá, no sé si se advierte el tiempo en realidad, ¿no? ¿Por qué no es estacionario esto? No le puse el T acá. Bueno, tendría que después mejorar ese dibujo, no sé, de alguna forma para dar ese aspecto del tiempo. Es difícil en una imagen poner el tiempo. Bien, entonces vamos a ver la ecuación de Fourier, ¿no? Vemos, Fourier aparece mucho, Joseph Fourier, ¿no? En la primera mitad del siglo XIX, tuvo aportes enormes en ingeniería y en transferencia de calor, particularmente, en matemática. Muchas de sus, bueno, sirve para resolver ecuaciones, incluso, digo, en computación, ¿no? En sistemas numéricos están muy presentes. El desarrollo no hubiese sido posible sin los aportes de Joseph Fourier. O se hubiese retrasado más. Hay muchos a veces desarrollos que no ven su utilidad sino un tiempo después. Por ejemplo, no sé, la transformada Fourier, si bien servía para resolver ecuaciones, pero la cantidad de aplicaciones después que tienen, no sé, en señales, control, un montón de cosas que ni se imaginaban en aquella época, ¿no? En la primera mitad del siglo XIX. Bueno, entonces acá, los temas de la clase, vamos a ir directamente a ellos, después va a aparecer esta imagen de vez en cuando, ¿no? Cada vez que cambiemos de bolilla. Entonces, vamos a abordar la ecuación de Fourier, el problema general, recordar lo que hicimos la deducción en la primera clase, ¿no? De la ecuación de conducción, acá sin el término de generación de calor, sin el término de Poisson, que lo hace en el caso estacionario Poisson. Entonces, la ecuación de Fourier es una ecuación de difusión. Y eso, recuerden, ¿no? Problema general de difusión.
tenemos una cantidad, que esa es la temperatura, que varía localmente o en forma, término no estacionario, y una variación espacial del otro lado. Entonces aparece una cantidad aquí que lleva el nombre de difusividad térmica, que la habíamos definido oportunamente. Entonces, se podrán plantear dos grandes conjuntos de problemas. El primero serán cuerpos que evolucionan hacia un equilibrio térmico, ¿no? Calentamientos o enfriamientos. La evolución sucede, hay un transitorio que nos interesa, pero después tendremos otro estacionario, ¿no? Partimos de un estacionario hacia otro estacionario. A diferencia de problemas en los cuales hay cambios periódicos de temperatura. Hago así con la mano, pensando en un motor, ¿no? Un proceso en el cual hay una condición que se repite, por ejemplo, una explosión, ¿no? El motor de 4 tiempos podría ser, a pesar de que tiene tiempos muy, muy cortos de funcionamiento, pero bueno, una planta térmica también se puede pensar en ese, ¿no? Cuando uno la prende o hay un proceso que ocurre, entonces generación de calor, después pasa a otra etapa y luego retorna ese proceso. Entonces, como el sistema estaría sometido a una variación periódica. Entonces también es interesante esa distinción. Entonces hay métodos matemáticos clásicos para resolver esta ecuación de Fourier, que seguramente vieron ustedes en análisis 3 o 2. También hay métodos numéricos, que preparé algo, no sé si hoy, pero algunas herramientas que les pueden llegar a ustedes, que necesitan entonces discretizar el dominio de estudio. Para resolver el problema, bueno, necesitamos definir condiciones geométricas, bueno, materiales, propiedades físicas, ¿sí? Y si eventualmente variamos la temperatura, y condiciones iniciales, ¿no? Que lo que no teníamos en lo anterior sí era igual, que lo que tenemos ahora serán condiciones iniciales, ¿no? Tenemos definido un campo de temperatura en el instante inicial, y de ahí progresamos. Y también las condiciones de borde, tal como teníamos en los problemas estacionarios, de contorno. Bueno, entonces, esto lo habíamos visto, en realidad está medio como repetido, ¿no? La distribución, las condiciones de borde o contorno, un ejemplo eran las Dirichlet o las Neumann cuando tenemos sobre la derivada de la temperatura. Y también convección, habíamos visto radiación también, esto también lo habíamos visto, tener una resistencia térmica de conducción, o sea, dos problemas, eso lo vimos también en la clase pasada. Y la condición también convectiva, que la vimos, sí, parecía un espesor de película entre el espacio entre dos sólidos, podría haber como una película, a veces no la hay, a veces hay vacío, pero podría haber un fluido, entonces hay una condición intermedia de convección. Bueno, eso también lo habíamos visto. Era una especie de repaso muy rápido de lo anterior. Bien, entonces, la primera simplificación sería pensar las cosas en una sola dirección, no en resolver el laplaciano, sino la derivada respecto a una dirección x cartesiana. Bien. Bueno, podría ser el problema también en geometría cilíndrica o esférica. Y tendríamos, en tal caso, en el primer caso, ¿no? La solución que se propone, así rigurosa, no matemática, sería separación de variables sacadas una función que dependa del espacio y otra que dependa del tiempo. Bueno, ya sea para el problema cartesiano o para los problemas de coordenadas curvilíneas, ¿no? Acá con esta R. Bien. Pero lo que vamos a hacer no es eso, esto es como el planteo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es usar referencias físicas simples
para tener un mayor entendimiento del proceso, ¿sí? Como situaciones que las vamos a ir complejizando de a poquito y entonces vamos a hacer uso de soluciones así, más simples, más pensadas que si uno directamente le da la solución general, ¿no? La solución general es una superposición de términos infinitos y con distintos parámetros. Pero como que no nos aprende tanto, no nos enseña tanto de la física del problema. Entonces, la primera condición que ponemos, o como sería un número limitado, ¿no?, de problemas, sería la de sólidos de temperatura uniforme. Esto da lugar a soluciones simples que son muy tentadoras, pero les recuerdo entonces que es un camino que a veces se da. Ahora vamos a ver con qué criterio la podemos aplicar. En este caso, este dibujo representa una esfera metálica dentro de un baño, en un recipiente con un fluido, ¿sí? Entonces, desde el fluido a temperatura infinita tendríamos una resistencia térmica por convección para llegar a la superficie de la esfera y luego tendríamos una resistencia por conducción en la esfera hasta llegar, por ejemplo, a la temperatura interna de ella, de subir. Bueno, la resistencia de convección es 1 dividido alfa por S, ¿no?, la superficie, el coeficiente de transferencia por convección. Y la resistencia en conducción en la esfera responde a esta expresión que habíamos oportunamente deducido. Les dije una esfera. Sí. Sí, alguien ¿Qué quiere. pasa si la esfera es volumétrica? Porque ahí pareciera que es más un cascarón esférico que una esfera volumétrica completa. No sé si Bueno, tal vez no me resultó tan logrado. Tiene una masa, es completa, es maciza, digamos, le voy a poner. Entonces, después eso, para que quede claro, es una esfera maciza. Yo pregunto porque me surgió la duda de otro problema de la guía, que era un cilindro macizo, y no Sí. terminaba de entender cómo aplicar la ecuación de Fourier, la ley de Fourier. Por eso. Pregunto, porque justo acá veo que es 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Y... No, pero ese es cilindro. Acá estamos en esfera, el otro será el cilindro, que ahí va a haber logaritmos, ¿no? Claro, pero igual la problemática capaz es más o menos la misma. Si uno de los dos radios valiera 0, entonces no valdría la expresión, porque estaríamos haciendo 1 sobre 0. Claro, ahí tendrías una singularidad. Normalmente te dan condiciones de contorno. Entonces no vale, lo calcularías esta resistencia térmica entre dos puntos, no sé, acá un radio interno, un radio externo. Podríamos llegar a una expresión igual, pero para el flujo, acá está dado para dos radios, ¿no? Pero podría conocerse, ¿no?, dado la temperatura interna, la temperatura en el centro, cómo es el flujo de calor. Bueno, sí, tendría que plantearlo, pero no sería directo la resolución. Como que tendríamos que ir sobre las condiciones de borde en forma bien particular. Volver a la ecuación diferencial y hacer el reemplazo ahí, teniendo en cuenta esta singularidad, ¿no? Pero bueno, no me quería desviar, ¿no? Después eso, de última, si querés planteas bien la pregunta y la hacemos. Pero bueno, en el tema de conducción estacionaria. Aquí, entonces, estamos con una esferita maciza metálica. Entonces, bueno, lambda, como uno esperaría, sería alto, ¿no?, tiene alta conductividad. La resistencia por conducción, en este caso, y justo en este caso, por eso la pregunta que hace después no se aplicaría, porque la resistencia por conducción, si imaginamos que esto es metálico, sería muy baja, ¿no? Este lambda es alto comparada con una resistencia de convección. Y esa es
la hipótesis de sólidos de temperatura uniforme. Uno no calcula lo que pasa dentro de la esfera, todo es igual. O sea, justo en ese problema, eso no, como que no nos interesa el problema de conducción estacionaria. Bueno, perdón, no estacionaria. Entonces, volviendo a las ecuaciones más básicas, el cambio de energía interna de esa esfera se tiene que balancear con el flujo de calor. Escribimos acá el cambio de energía interna, vamos a ρ b por Cp, por la elevada temperatura respecto al tiempo, y esto es igual al flujo de calor por convección. Y T, entonces, será la temperatura global de la esfera, es igual en todos lados. Bueno, si ven, esto lo podemos separar, separamos variables, tenemos las condiciones, si decimos que la condición inicial es que tenemos una dada temperatura T sub 0, bueno, que alfa sea constante, entonces esto lo podemos escribir de esta forma. Sabemos que pasamos la temperatura para el otro lado, para el lado del miembro izquierdo, el tiempo para el miembro derecho, y lo podemos integrar directo. Es cómodo pensar, bueno, agrupar, perdón, las constantes que aparecen aquí, ¿no? Alfa S dividido ρ BCP, como 1 dividido tau. Tiene sentido si ustedes miran las dimensiones de la ecuación. ¿Qué ocurre acá? Tenemos temperatura en el numerador y tiempo en el denominador. Y acá que tenemos temperatura, o sea que esto necesariamente tiene que tener unidades de 1 dividido el tiempo, alfa S ρ BCP. Entonces por eso tiene sentido escribir así 1 dividido tau, una constante, llamarla 1 dividido tau alfa S ρ BCP. Bueno, entonces separamos, integramos, y bueno, vemos que hay un logaritmo y un exponencial, que termina siendo la solución del campo de temperaturas a lo largo del tiempo. Está allí. Bueno, acá tenemos la exponencial, cómo va cambiando. Este valor típico este sería tau. ¿Sí? Okay, lo tenemos ahí, ¿no? Menos t dividido tau. Ok. Entonces, bueno, está expresado en forma adimensional, entonces lo que hacemos es t menos t infinito dividido t sub 0 menos t infinito. Ya les había comentado, ¿no? Que el interés de expresar las cantidades en forma adimensional nos permite después usar esta solución en distintos problemas, no solo para este. Bueno, para t igual tau, si uno hace el reemplazo, esto, ¿no? Nos da menos 1. La temperatura en el tiempo tau, menos t infinito, bueno, reemplaza, y esa e a la menos 1 nos da esto, y por este delta t. Entonces, bueno, es como un valor así típico de referencia. Sabemos que ha bajado todo esto, el delta t inicial. Bueno, entonces, pero ¿cuándo es posible? Yo recién dije un lambda metálico, puse la resistencia de conducción. Decía, bueno, esto es mucho menor que la resistencia de convección, pero ¿cómo formalizarlo, eso? Esa condición. 24. ¿Cómo formalizar eso? Extenderlo, generalizar, es, entonces, comparar la resistencia interna por conducción con la resistencia externa por convección. Esto es hacer L, la longitud, una longitud característica, dividido lambda por S, dividido 1 dividido alfa por S, la superficie de intercambio, ¿no? Y entonces resulta alfa por L, una longitud de nuevo característica, dividido el lambda, dividido la conductividad. Entonces, este número está comparando la resistencia interna por conducción y la resistencia externa por convección. Bueno, por eso es proporcional a alfa, ¿no? Inversamente proporcional a la conductividad, dado que son
resistencias. Y si uno quisiera hacer la extensión a radiación, el alfa sería sigma, alfa, le llamamos alfa estrella, sigma por epsilon, que epsilon es esa emisividad, ¿no?, que depende del material, una fracción, ¿no?, será entre 0 y 1, una fracción de lo que emite o absorbe el cuerpo negro, un cuerpo de referencia, y esto multiplicado por la temperatura, una temperatura media podría ser, pero bueno, acá le pongo temperatura infinito al cubo. Es una referencia del valor de la temperatura absoluta del medio, o de intercambio. Entonces esto se llama el número de Biot, ¿sí? Alfa por L dividido lambda, que es lo que vamos a usar, se llama número de Biot. Y entonces, ¿cómo lo cuantificamos? Si Biot es menor a 0,1, vale esta hipótesis de sólido temperatura uniforme. O sea que es algo tentador siempre hacer esta cuentita rápida, si tenemos los datos, de cuánto vale Biot, y si estamos acá adentro, tenemos un problema muy simple para resolver. Por eso lo tentador. Existe una analogía física en este problema. Seguramente les habrá llamado la atención. Acá, cuando veíamos esta ecuación tan simple, seguro que la vieron en otros contextos, en particular en circuitos eléctricos RC. Ya estamos planteando cosas, ¿no?, en términos de analogías eléctricas, y acá aparece una más. Allí en el circuito RC, no sé si lo dibujé acá, no, bueno. Pero bueno, es una resistencia y un capacitor. Entonces, en un circuito tan simple, tenemos que los cambios de tensión en el tiempo son menos la tensión dividido la resistencia por la capacidad. Y en ese caso, fíjense de nuevo las unidades, ¿no? La tensión está en los numeradores, entonces todo acá abajo tiene que tener unidades de tiempo. Multiplicar una resistencia eléctrica por una capacidad tiene que tener unidades de tiempo. Bueno, entonces el equivalente térmico es lo que teníamos recién. Y habíamos sacado ese tau. ¿Ah? Y fíjense que, bueno, acá puse no sobre todo, sino tau. Y tau es rho v Cp. Esto lo podemos pensar como una capacidad, ¿sí? La densidad, el volumen y la capacidad, el calor específico, presión constante, es una capacidad, ¿no? La capacidad, la propiedad de almacenar calor que tiene el material que ustedes estudien. Y esto de acá lo podemos agrupar, 1 dividido alfa S, lo podemos acá agrupar, y bueno, se ve como una resistencia, ¿no? Ahí es la resistencia, en este caso convectiva. Ya definido el problema. Entonces es el producto de una resistencia por una capacidad también térmicas. En los circuitos transitorios se asume que a partir de 5 veces tau el problema transitorio se terminó. ¿Acá hay alguna hipótesis similar? ¿O suponiendo que t es igual a tau, como estaba en el gráfico, suponemos que terminó el transitorio? No, acá no. No, vos dijiste 5. Y está bastante bien, ¿no? Porque mira, fíjate acá, dice, está en 5, vos multiplicás por 5, 25, chao. Se recontra planchó, ¿no? Así que está bien. Yo me aventuraría a decir 4, ya estamos bastante bien. Pero sí es una cuestión después de cuantificar las cosas, ¿no? De comparar porcentualmente qué diferencias tenemos en cada problema. Pero sí me parece un criterio que se puede extender de lo eléctrico a lo térmico. Está bien la observación, está bueno. Bueno, entonces acá pasamos al siguiente tema. A ver, vamos a tener sí, lo vamos a poder presentar bien. Que es, bueno, recién hicimos una hipótesis muy fuerte, ¿no? Sólido, toda la misma temperatura. Ahora, una hipótesis algo más leve sería la siguiente. Pensemos en un problema en el cual tenemos una imposición, tenemos un material que está acá, y que tiene una longitud L, pero supongan, para ser más sencillo, que esta L es muy, muy larga, ¿no? Entonces, uno va a imponer una condición en un extremo,
T sub C de T, una imposición de temperatura, y en el otro extremo está tan lejos que ni se entera. Vamos, va a tardar un tiempo muy largo en poder enterarse, así por decir, los cambios que está introduciendo esta condición de borde, ¿sí? Entonces, por eso se llama sólido semi-infinito, ¿no? Como que esta dimensión es tan grande que establece condiciones de borde particulares. Bueno, vamos a formalizar esto. Bien, entonces acá supongamos que tenemos un cuerpo que en un tiempo cero está a una temperatura uniforme T sub 0, ¿no? X, para todo X, en 0, está T sub 0. Y que en la posición 0, acá en este borde de aquí, le imponemos, entonces cuando T es mayor a 0, le imponemos un valor fijo, T sub S. Entonces el perfil de temperaturas que tendríamos, al principio, esto no lo hice en color, pero en un instante inicial o un infinitésimo después de 0, sería una especie de L, ¿ven? ¿No? Como que tendríamos la T sub S acá, ya tengo que marcar T sub S, y el resto estaría todo a T sub 0. Un instante más tarde, tendríamos la misma, digo, en esa misma posición vamos a tener T sub S, pero las posiciones vecinas empiezan a cambiar su temperatura y entonces tenemos una curva de este estilo. Esa L inicial empieza a deformarse, la L que coincidía con los ejes, ¿no? Y conforme avanza el tiempo, las curvas se van modificando y eventualmente va avanzando un frente de temperatura. Fíjense que igual de todas formas puse, como que en este problema en X grandes no hay ningún cambio, ¿sí? Para cumplir esta hipótesis de tener un sólido semi-infinito. Bueno, condiciones iniciales, que son uniformes, lo dije, condición de borde, también. Entonces, para T mayor a 0, en X tendiendo a infinito, en X grandes, siempre queda T sub 0, queda la misma temperatura, y el otro borde a T sub S. La dimensionalización de este problema, θ, ahora es T menos T sub 0, dividido T sub S, digo, este valor también es constante, T sub S menos T sub 0. Bueno, es la norma de este problema. Entonces, escrito en esta variable, la ecuación de Fourier es la derivada de θ respecto a t por a, la derivada segunda de θ respecto a x dos veces. Dado que esto es una constante y está en los dos lados de la ecuación. Fíjense, a ver si no lo puse ya acá. Bueno, sí, ahí lo discutía más adelante. Alguien... Acá no, es más difícil escabullirse. Vamos. Bueno. Entonces, cambian las condiciones de borde. Bueno, hay que atender un poco al cambio variable, ¿no? Le escribimos que para t mayor a 0 en x igual 0, θ es θ 0 y vale 1. En x igual 0, t sub s, entonces t sub s menos t sub 0, esto vale 1. Y para x teniendo infinito en t mayores a 0, θ es igual a 0. Y como que vale t sub 0. ¿También? Y fíjense, en podemos identificar tres variables, θ, x y t. Son tres cantidades ahí, ¿no? Y en este problema hay dos dimensiones. Porque, bueno, nos sacamos encima con esta normalización de la temperatura. Entonces, lo que aparecen acá son tiempos y distancias. Eso es lo que tiene. Entonces, una aplicación del teorema de Buckingham nos dice que podríamos tener con un solo término la solución de este problema. En realidad, como que
podemos simplificarlo aún más. Ese teorema de la presión en mecánica de fluidos, pero se aplica en mecánica en general, ¿no? Igual, bueno, ahora lo vamos a ver en detalle. Podemos entonces así pensar que hay una ley de escala. ¿Qué quiere decir bien eso? Que en realidad esta curva va a ser siempre la misma con un cambio de escala. Son semejantes. Hay un cambio geométrico que podríamos realizar a la curva para cambiarla y llevarla a estos distintos instantes. Bien, entonces, cuando uno resuelve esta ecuación, la solución se las escribí, aparte están los textos, se las puse en el apunte. Cuando uno resuelve esa ecuación diferencial, encuentra que la solución es una función que lleva el nombre, es una función analítica, se llama función error. Bueno, y es 1 menos la función error, entonces se llama función error complemento, de un parámetro eta, que lo armamos a partir de estas tres variables. Les decía que con un solo parámetro uno podría describir la física de este problema. Entonces acá está definido eta, sería x dividido 4a por t a la 1 medio. Ahora vamos a justificar esto bien. Pero, bueno, retengan que hay esta curva. En realidad, después si uno la chata, ¿no? Cambia el tiempo o cambia x, esta curva la podría cambiar de forma. La podría extender así. Bueno, y acá entonces está representada la temperatura y en función de este eta. Bueno, entonces, sí, eso. Lo que decía. Miremos un poco esta ecuación y vemos en detalle esto que queremos decir con la ley de escala. Vemos la ecuación de Fourier, de nuevo. Es una ecuación de fusión. En la ecuación de fusión tenemos un escalar o una variable que está dentro de este paréntesis, que cambia, entonces decía, localmente, en forma no estacionaria, cambia espacialmente. Fíjense, si uno no se acuerda las dimensiones que tiene la difusidad térmica, podría ser, haciendo cuentas, se da cuenta, lo ve enseguida. No, acá estoy, bueno, esta cantidad no, es irrelevante porque aparece en el miembro izquierdo y el miembro derecho. Pero acá estoy dividiendo por t, y acá estoy dividiendo 2 veces por x. O sea, por una. Entonces, si paso, esto estaría como 1 dividido metro cuadrado, esto estaría en 1 dividido segundos, planteando las cosas en MKS, ¿no? Dimensionalmente. Es decir, que A tendría que tener dimensiones, voy a hacer de hecho acá, tendría que tener dimensiones de metro cuadrado sobre segundo o, bueno, acá como lo puse, ¿no? O en forma, también se puede ver como que el tiempo característico, tau, debería ser del orden de la longitud característica del L cuadrado dividido A. Es otra manera de ver, ¿no? Esto se llama, este tiempo lleva el nombre de tiempo difusivo o de relajación. También L, definida a partir de un tiempo dado y de la difusidad térmica, lleva el nombre de longitud de penetración, que se puede entender como la longitud a la cual hay cambios, ¿no? Por ejemplo, cuando observamos esto, ¿no? Acá. Acá aparece en relación a X una longitud para la cual hay cambios relevantes. Por ejemplo, esta acá me parecería que ya no hay ningún cambio, ¿no? Tiene que estar en el orden de lo que está sucediendo acá, del frente de calor, es decir, una expresión que depende del tiempo. ¿Sí? Por eso, fíjense, ¿sí? Que esta L es la raíz de un tiempo por A. El material, la difusividad térmica y un tiempo dado nos va a definir qué longitud es la relevante, la longitud de penetraciones.
entonces ahora sí es más fácil presentar a eta. Si ponemos en forma adimensional, x estrella es la x dividido esta L, la x dividido la raíz de esta U por A, y también los tiempos adimensionales, t estrella, sería t por L cuadrado dividido A. A ver si estoy bien con esto. L cuadrado, metro cuadrado sobre segundo, y esto es... No, el metro cuadrado sí quedaría con sobre segundo. Sí, esto quedaría adimensional. Es un tiempo dividido un tiempo. A ver. ¿Estoy haciendo bien? Tiempo... Sí, sería t dividido tau. Me parece que eso lo tengo que arreglar. Bueno. Pero bueno, sabemos, esto tiene dimensiones de tiempo, ¿no? Yo quiero llegar a algo dimensional, entonces sería la inversa de esto. ¿No? Como acá dice x dividido L, para tener algo dimensional. Entonces, se define en esta ecuación, esta que estaba acá en la 2, θ, sabemos que es función de un parámetro, lo llamamos eta, y que será igual a θ0 por una función que no conocemos de eta. Y bueno, después volví a... Y eso es lo que se resuelve, ¿sí? Y podemos ver que eta... A ver si está acá, sí. Y estoy usando x, estoy usando algo adimensional. X dividido 4 a por t. A era metro cuadrado por segundo. Bueno, entonces estos segundos, esto nos quedaría en términos de metro cuadrado, por eso la raíz, y x, entonces estaría dividido en metros, una longitud. Y bueno, este eta es adimensional, es ese parámetro adimensional que gobierna el problema. Es solo un parámetro adimensional es necesario para conseguir la solución. Bueno, entonces esto en particular vemos que en eta igual a 0,5. ¿No? Si reemplazamos, ponemos 0,5 acá, estamos como obteniendo la longitud de penetración tal cual la definimos acá. ¿Sí? Si reemplazamos, por eso aparece este 4 acá. Se acomoda, es una constante que se acomoda para darle una solución más estética, si queremos. Pero, bien, es eso, ¿no? Para tener una relación entre longitud de penetración y tenerlo para un tiempo tau. Ok, bueno, entonces, también, ¿cuándo podemos usar esto? ¿No? Recién puse unas condiciones medio extremas. ¿Cuándo tenemos un elemento que sea de esas dimensiones, tales que una dimensión es infinito, ¿no? Considero que es práctico esto. ¿Para qué sirve? Bueno, para estudiar ese problema, para estudiar cuándo podemos usar estas soluciones simples, aparece otro número dimensional. Ya teníamos el número de Biot antes, y ahora aparece el número de Fourier. El número de Fourier se define como la difusividad por el tiempo dividido L cuadrado. Bueno, así no es tan práctico, pero si reemplazamos, nos quedaría como el cociente entre longitud de penetración dividido la longitud de un cuerpo al cuadrado, ¿no? Y eso tiene más sentido, porque la longitud de penetración, como vieron, depende de la difusividad y de un tiempo. Entonces, ustedes tienen un material, un tiempo del problema, pero ya están definiendo una longitud. Entonces, por ejemplo, para tiempos muy cortos, vean algún objeto, no sé, cotidiano, para tiempos muy cortos, realmente se cumple que ese objeto se comporta como un sólido semi-infinito.
porque un extremo, ¿no? Agarran un pedazo de madera, no sé, la mesa, ¿no? Un extremo yo lo puedo someter a una temperatura o una condición de borde, y el otro no se va a enterar si los tiempos son cortos. Entonces también, no solo es sólido semi-infinito, es algo que está en este número dimensional. Por un lado, puedo definir entonces de acuerdo a difusividad térmica y a un tiempo, o también directamente yo digo, bueno, no, quiero analizar lo que pasa en 5 centímetros de madera. Pónganle, ¿no? Tengo un pedazo de madera, quiero ver, bueno, yo considero que mi longitud de trabajo son 5 centímetros, entonces ahí evalúo este tau difusivo, con la expresión de tau difusivo acá. Luego 5 centímetros, material, madera. Entonces me va a aparecer un tiempo acá. Y ahora, el tiempo que yo estoy considerando para el problema, comparado con ese tiempo difusivo, ¿cómo es? Bueno, si es corto, vamos a estar en el contexto de un sólido semi-infinito. Entonces, por eso, este número, si bien ahora se dan algunos valores prácticos, quiero que lo entiendan conceptualmente, ¿sí? Y bueno, ven ahí que, como en el anterior caso, que hay una generalización, no es que tengo que tener necesariamente una bolita metálica y un baño de un coeficiente de convección menor. No, hay una expresión que nos permite cuantificar bien. Entonces, en este caso, Fourier menor a 0,05 nos da un criterio de tiempos cortos o sólido semi-infinito. Bueno, ese es el criterio para trabajar en esos problemas. Después tendrán otras condiciones de borde posibles. Aquí, una condición en un extremo en vez de una temperatura uniforme, de un flujo de calor uniforme. Entonces, fíjense que allí, si uno dibujara el perfil de temperaturas, no se mantiene la misma temperatura como en el primer problema, sino que acá tenemos una pendiente que es la misma en x igual 0, porque estamos imponiendo una condición sobre la derivada, ¿no? Indirectamente con el flujo de calor. Bueno, es otro problema y también tiene su solución, que los pueden... los ejercicios obviamente son a libre abierto y los ejercicios en parcial también. Pero bueno, les escribí la expresión esa porque justamente aparecen soluciones analíticas o empíricas a veces muy incómodas de memorizar y no tiene sentido. Un ejemplo más es la condición convectiva. No es exactamente lo mismo que la condición de flujo, parecería, ¿no? Pero no. ¿Por qué? Porque en vez de tener un flujo uniforme allí, tenemos una condición que depende de la temperatura de la pared, o sea, del delta T entre la pared y un fluido. Entonces aparece 2 veces la temperatura en la condición del flujo de calor y en la llamada, ¿no?, la ley de Newton. Entonces alfa, sí, pongan que es una constante, un coeficiente dato, pero este delta T, ¿cómo cambiaría? Eso complica un poco la solución, pero también se obtuvo en forma analítica una solución para este problema. Acá no lo pude hacer directo, estos gráficos los hacía yo. Hay que tener un poco más de... ¿Por qué? Porque acá hay un pedazo, este pedazo como no es... Lo que se puede dibujar es el pedazo en la pared, no esto. Pero esta evolución acá es cualitativa, sería la evolución de temperaturas dentro del fluido. ¿Sí? Está bien, tendría que hacer un dibujo. Yo hice acá dibujos analíticos en este caso, soluciones. Y acá habría que hacer algo cualitativo, dueño, dibujarlo. Que se puede hacer también, con matemática, pero bueno, no lo conseguí. Entonces acá fíjense, no es igual la pendiente, ¿no? Porque en un tiempo distinto a otro tendríamos esto distinto. La temperatura de la pared no cambia y cambia este coeficiente y cambia el flujo de calor.
Entonces se esquematiza como que el proceso en el fluido al finalmente alcanza el t infinito en los dos. Este es un tiempo y este es otro tiempo, el tiempo aumenta hacia allá, hacia, bueno, esta flecha. Pero bueno, bien, entonces esta es la solución de sólidos en infinito para las condiciones de borde. Y por último, podemos llegar a lo que es las soluciones completas. O sea, sería si resolvíamos matemáticamente el problema inicial de la ecuación de Fourier. Le diría, bueno, llegamos a esto. Y así leerlo de una, y es más incómodo, más para mí, para ustedes, me imagino, la ven por primera vez, es más incómodo de seguir. Que en cambio ahora, algo, por lo menos le presentamos el número de Fourier, ¿sí? Se trata de la superposición de una cantidad de soluciones que van a depender de parámetros lambda n, que ahora vamos qué son, y Fourier y unos coeficientes a sub n. Esta solución dependerá del tipo de geometría, cartesiana o curvilínea. Bueno, θ es esto tal cual lo presentamos antes, ¿sí? El delta t. Un delta t adimensionalizado, ¿no? X sombrero sería como X dividido una longitud característica del objeto. Esto está en coordenadas cartesianas. Fourier, de nuevo recordemos, es A, la difusividad por un tiempo, dividido L cuadrado. Podrían coincidir este E y este L. Y los lambda n son autovalores, así se llama, que resultan de resolver esta ecuación. Por eso no es tan práctico. Y los a sub n son coeficientes que acompañan a estos lambda n que uno va obteniendo. Y entonces, bueno, el calor se puede obtener. Esta sería una expresión que compara el calor con el calor máximo que se puede obtener, pero quedémonos con esta expresión de acá, es relativamente parecida a esta de acá. Recuerden, con la ley de Fourier se puede llegar a tener la ley, no la ecuación de Fourier, se puede tener a partir del campo de temperaturas el flujo de calor, ¿no? Por eso aparece una derivada acá. Bueno, y esto, claro, son coordenadas cartesianas y habrá coordenadas cilíndricas. Entonces lo que cambia, cualitativamente es la misma, pero cambian. Acá tenemos un coseno, acá aparecen funciones de Bessel. Bueno, habrá que acceder a ellas numéricamente. Aparece R en vez de X, o sea, una dirección entonces radial en el cilindro. Fourier se plantea también en términos de un radio característico. Y hay que resolver, en vez de la ecuación de autovalores de esos lambda n, esta, más o menos fácil, bueno, esta otra. Las dos igual tienen que caer en un método numérico. Entonces, fíjense que ¿no? Y evaluar estos a sub n es un trabajito hacer esto, tener acceso a estas soluciones, ¿no? Porque uno puede sacar un término, dos términos, pero si quiere 10, 100, bueno, tiene que hacer numéricamente esto. ¿Qué es el J0? J0 era la función de Bessel de primer orden, entiendo. Sí, están tabuladas esas funciones, se puede acceder. Podría después poner, digo, algún ejemplo. No sé si hay, creo que algún resuelto. Fíjense si a veces si tienen tienen varios resueltos en las prácticas. Tal vez haya alguno para aplicar esto. Pero bueno, sí, son funciones de Bessel. En el caso de esféricas, bueno, nuevos senos, una ecuación trigonométrica. Y con lo que quería quedarme era lo siguiente. Que bueno, se puede hacer esto numéricamente. Justamente yo les presenté herramientas numéricas, estos cuadernos Python o las herramientas en las cuales estén cómodos, Octave, lo que sea. Pueden escribir esto sin mucha dificultad, ¿no? Encontrar raíces, calcular esos coeficientes. Pero, entonces quería mostrar acá un ejemplo particular que yo resolví, que ilustra soluciones
de un mismo problema a tiempos cortos. Entonces, a tiempos cortos, bueno, la solución completa es aquella que dice solución de 100 términos. Esa es la solución total, ¿no? Es esta. Bueno, esta, era un problema cartesiano. Esta, ¿no? La solución de la ecuación de Fourier es la posta. Pero bueno, lo hice numéricamente, entonces por eso presento este gráfico así a mano. Me hubiese gustado muchísimo, ¿no? O sea, 100 términos, mucho tiempo. Bueno, y al mismo tiempo analicé el mismo problema en tiempos cortos o en solución de sólidos en infinito. Y fíjense, está dibujado una diferencia de temperaturas en función de Fourier. Y entonces se ven aquí como la solución de 100 términos, esta es la diferencia de temperatura en función de Fourier. Fourier, recuerden que tiene que ver, no es A por T dividido L cuadrado. Entonces, que para tiempos, para Fourier cortos, 0,05, incluso este gráfico les sirve para memorizar eso, ese criterio, coinciden, ¿no? Los circulitos con la línea de trazos verde. Entonces, bueno, muestran la bondad de ese método, o sea que uno usa la fusión error ahí y se evita de andar haciendo estos 100 términos. Y luego, para tiempos largos, ¿no? Si Fourier es mayor, entiendo que era 0,25 o algo así, no tenía. No lo tengo escrito, pero bueno, parece eso, ¿no? 0,25. Bueno, más o menos ahí habrá un 0,3, no, 0,3. La diferencia entre la solución de 100 términos y la de un solo término, la del primer término, es casi, no se puede distinguir. Esta de acá, la naranja. Y los círculos al mayor a 0,3 van muy bien. Entonces, hay un rango en el cual es necesaria la solución de 100 términos y nosotros no. Así que está bueno. Si bien ustedes pueden tener acceso a estas soluciones de 100 términos y escriben las cosas convenientemente, conceptualmente está bueno entender la física del sólido semi-infinito y lo de la matemática de la solución de un solo término viene por acá, ¿no? Como que si Fourier es muy grande, sobrevive solo el primer término de esta descomposición ahí, de superposición de funciones. Así que, bueno, entonces acá les queda algo para trabajar, ya, ¿sí? Nos quedan temas para completar y después ir a convección. Pero me parece que por hoy estamos bien con esto, así tienen un descanso antes de ir a la clase de práctica. Bien, así que voy a detener. A ver, ¿se tuvo?